Listo, hermosos. Entonces quedamos en la etimología, ¿cierto? Entonces decíamos que cuando hablamos del renacimiento proviene del latín renaci, que significa volver a nacer. Entonces, su misma palabra nos dice que nos está hablando de una literatura que habla del renacimiento humano, ¿sí? Entonces decía, creo que fue Samuel el que dijo que era como algo humanístico, y sí, es algo como humanístico, donde también a medida que la historia fue avanzando, pues se fue generando libertad en el hombre, ¿sí? Libertad de aprendizaje, libertad de expresión, libertad de tomar decisiones. Ustedes deben saber que en un principio pues todo era muy sesgado y habían unas personas que tenían el poder y los otros simplemente obedecían, no podían hacer nada, pero al transcurrir el tiempo, al ir avanzando la historia, chiquitos, pues básicamente, pues el hombre cada vez tenía como más libertad y eso hacía que también la literatura pues pudiera generar mayor expresión, ¿listo? Habíamos dicho que se hace una referencia al renacer de la cultura clásica greco-romana. Y entonces quedamos en averiguar qué es greco-romano. Samu, cuéntanos. Profe, lo que yo averigüé dice que la cultura grecorromana representa la unión de grandes civilizaciones en donde Grecia aportó el fundamento intelectual y artístico y los romanos, el aporte de ellos fue, me perdí, lo que difundió y en- enriqueció con su visión política y técnica, y ellos hicieron una base ¿qué? Ellos hicieron las bases de la cultura occidental moderna. Listo, Samu, muchas gracias. Mariana. Pues, profe, lo que yo investigué fue que la grecorromana también es conocida como la cultura clásica y que pues eso ya lo habían dicho que era una fusión entre la antigua Grecia y la antigua Roma, y que estas civilizaciones influyeron profundamente en el arte, la filosofía, la política, la literatura y la arquitectura del mundo occidental. Listo, Mariana, muchísimas gracias, hermoso. Entonces, mis preciosos, es muy importante que tengamos en cuenta, ya hemos visto como la historia de la literatura, ¿cierto? Entonces, teníamos la literatura antigua, que la literatura antigua se fundamentaba básicamente en la literatura griega, ¿sí? Y entonces ahí hablábamos de los dioses y todo ese tema griego, ¿cierto? Y luego, entonces viene la literatura medieval, que al ser muy enfocada en todo el tema de la iglesia, pues claramente es todo lo romano, ¿cierto? Y decíamos que todo se escribía, pero solamente en latín. Pero ya finalizando ese periodo, empiezan a surgir todo el tema de las lenguas romances, que entre esas encontramos el español, ¿cierto? Y entonces vemos que ya para la literatura del Renacimiento surge una combinación de las dos. Entonces, no predomina la literatura griega, es decir, todo el tema de los dioses y demás, no predomina la literatura de la iglesia, sino que se empieza a generar como una combinación de las dos y empiezan a surgir pues diversos temas, ¿sí? Ya no hay un solo enfoque, sino que ya como que el griego y el tema romano como que se funden y empiezan a surgir otras cosas, ¿listo? A eso hace referencia la cultura clásica greco-romana. Luego entonces decíamos que el barroco es una palabra que posiblemente deriva del portugués barroco. Perla irregular significa. Y dice que alude a su estilo cargado, exagerado y complejo. Pues básicamente, chicos, durante este periodo de literatura barroca se empezó a generar como una escritura, digamos, como yo les decía a ustedes, creo que es la característica más completa, oscura. Entonces empieza a hablar de la muerte, de la tristeza, es un poco más como melancólica, como más, podríamos llamarlo, eh, no positivo, sino cuál es el antónimo de positivo. Negativo. Muy bien, Negativo. gracias, gracias, hermosos. Una literatura negativa, ¿sí? Como más oscura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, vamos a ir a la historia rápidamente.
La verdad es un resumen cortico. Samu, ayúdame leyendo, por favor. Las dos de una vez. Ok, profesor. Historia. El Renacimiento surgió en Italia en el siglo 15. XV y se expandió por Europa en el siglo XVI. Buscaba el equilibrio, la armonía, la razón y la belleza. Inspirado en la cultura greco-latina, el barroco se desarrolló en el siglo XVII. Fue una respuesta al pesimismo social, político y religioso de la época. Refleja angustia, contrastes y una visión más compleja del mundo. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, chiquitos, también aquí es muy importante que podamos entender esto. Entonces, veníamos de una literatura completamente cristiana, ¿cierto? Religiosa. Y entonces luego surge esa literatura del Renacimiento que habla como del yo y como que se habla del hombre, ¿no? Pero claramente, chicos, cuando el mundo desvía sus ojos de Dios y empieza a enfocarse en el yo, pues eso trae consecuencias. Realmente durante el siglo XV y el siglo XVI hubieron muchas guerras, muchas muertes y demás, y se empezó a generar un pesimismo general, ¿sí? Eso pasa constantemente, como que queremos sacar a Dios de la ecuación y cuando queremos sacar, perdón, cuando queremos sacar al Señor de la ecuación, las cosas no van bien, chicos. Y es por eso que empieza a desarrollarse como un pesimismo en las personas, un vacío, una tristeza, una nostalgia, ¿sí? Y eso se refleja pues en la literatura que surge sobre el siglo XVII, que es esa literatura negativa, ¿no? Pesimista. Pero ya con estos videitos lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces les voy a pedir que por favor realmente presten la atención al video porque sé que puede complementar lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Vamos primero con literatura renacentista, del Renacimiento. Maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito, compártelo. Presta atención porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios hechos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió a ocurrir entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. De los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. Elevó su mirada hacia lo divino, y gran parte de la literatura resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Es decir, que hubo una especie de reseteo. La ciencia y el hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y oración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano. Fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella, o en un sentido más humorístico. ¿Quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano.
Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las Indias dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos. Listo, mis preciosos. Entonces, en este video vemos muchas cosas importantes. Quiero que por favor ustedes me digan qué cosas importantes lograron identificar. Rápidamente. Ay, sí se quedan sin palabras. Profe, es que se te escucha muy bajito. Ay, ok, perdón. Khaled, dinos. Khaled. Profe, que las obras que eran escritas ya no se empezaron a escribir todas en latín, sino que en lenguas romances, de modo que la gente entendiera más y le quedara pues los temas de esos libros más claros. Ok, perfecto. Entonces, Khaled dice claramente, chicos, pues al generarse una libertad, yo les decía que a medida que la historia fue evolucionando, pues también se empezó a generar más libertad. Y entonces eso influyó en que ya las obras no fueran escritas solo en latín, que solo la conocía una parte de la población, sino en las lenguas romances, entre esas incluidas el español, para que fuera más comprensible para todos, ¿no? Súper bien. Ana. Que ahí como que entró más, le pararon más bolas a lo que eran los hombres, ¿sí? Entonces ya era como más importante, un tema más que estaba como más metido ahí en la literatura y pues que como que todos estaban involucrados en que eran eh, sacando las cosas que a los hombres y todo, como que las características. Ok, listo, perfecto. Entonces, hay un empoderamiento del hombre, ¿no? Hay una atención mayor sobre el hombre. Debemos recordar que la esclavitud pues estaba, mejor dicho, en auge, entonces los hombres eran muy menospreciados, pero hay un tema de intención más hacia el hombre en la escritura. Samu. Bueno, también ahí decían sobre que ahí en esa época se creó como la literatura lírica, o eso es lo que alcancé a escuchar, y también que también quedó muchas obras famosas y escritores famosos como Martín Lutero, Shakespeare y libros y obras famosos como El Quijote de la Mancha. Ok, listo, Samu. Entonces, encontramos obras que son muy famosas y escritores famosos, ¿no? También decía que se empieza a generar una idealización de la mujer, ¿no? Y una expresión de la mujer más poética.
como la que se evidencia en Romeo y Julieta, ¿no? O en la de Miguel de Cervantes, hacia la Dulcinea. Entonces se empieza también a ver, a reflejar como esa intencionalidad hacia la mujer de como enaltecerla, honrarla y demás. ¿Listo? Ahí había otra cosa súper importante que ninguno la ha mencionado. ¿Alguno que recuerde qué es esa cosa hiper mega importante que se mencionó en el videito? Listo, mis hermosos. Ay, ojo con esa atención. Les dije, presten atención y como que, listo, chiquitos. Acá también se nos dice que durante la época del Renacimiento surge la imprenta, ¿sí? La imprenta, pues básicamente podemos decirlo que es la primera impresora, digámoslo de esa manera, que permite reproducir libros sin necesidad de escribirlos a mano. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que el tema de escribir los libros a mano era muy demorado, era muy costoso, aparte no todos lo podían hacer, o sea, era un tema bien complejo? Pues al crearse o al a generarse la invención de la imprenta, pues empieza a haber más distribución de libros y pues eso claramente, chicos, hace que la literatura sea más asequible para todos y por lo tanto que las personas tengan pues una mayor oportunidad de educación. ¿Listo? Ana, dinos. Sí, que lo de la imprenta, que decía en el video que ahí entonces ya era más fácil llevar esa literatura a otras partes y pues que ya no era tan difícil como antes. Ajá, ok, perfecto. Listo, hermosos. ¿Alguno que me ayude, por favor, leyendo? Dale, Samu, gracias. Profe, que hay que leer de dónde hasta dónde. Hasta donde dice paz interior. Mm, Los autores, ¿sí? Desde acá. Ok. Dice, es el conjunto de obras escritas durante el siglo, no sé. 15 y Y 16. ¿Qué, profe? Lo vuelvo a repetir. 15 y 16. 15 y 16 que reflejan los ideales del Renacimiento, el regreso a la cultura clásica grecorromana, la admiración por la belleza, la confianza, la razón y el equilibrio entre cuerpo, alma y naturaleza. Esta literatura busca mostrar al ser humano como centro del universo, capaz de pensar, amar, crear y vivir en armonía con Dios y el mundo. Los autores renacentistas escriben con claridad, elegancia y respeto por las formas clásicas como el soneto. Sus temas más frecuentes son el amor puro, la naturaleza como símbolo de perfección, la belleza del cuerpo humano, la vida sencilla y la paz interior. Muchísimas gracias. Entonces aquí hablamos de la literatura renacentista. Nos dan un ejemplo, dice, un soneto de Garcilaso de la Vega describe cómo la belleza de una mujer se compara con la perfección de un jardín florido, expresando admiración, equilibrio, perdón, como si la naturaleza y el alma humana se unieran en armonía. Ahora vamos con la literatura barroca, ¿listo? Otro videíto. Pero por favor, presten atención porque luego hace uno las preguntas y no sabe. Enorme. En esta oportunidad traigo un nuevo video. Hoy justamente les explicaré los puntos más fundamentales que tienen que saber respecto al barroco en el ámbito literario. Sin más, espero de todo corazón que disfruten el video. Para comprender el desarrollo de la literatura barroca nos remontaremos unos años antes de su inicio. Lo que sucede es que en toda Europa se vive un proceso de transición. La iglesia pierde preponderancia y hay crisis en el orden feudal. Esto se da debido a que el comercio entra en auge. En ese sentido, los sectores aristocráticos se esforzarán por recuperar y mantener sus privilegios en medio de toda crisis política
y socioeconómica. Justamente en este contexto se desarrolla la literatura barroca, en la mayor parte 17. En primer lugar, y la característica más importante, es que tendrá una gran complejidad formal, ya que los autores del barroco harán un uso excesivo de los recursos literarios. Esto, además de embellecer su obra, también dificultará su contenido para la gente común. En segundo lugar, nacerá en contraposición del Renacimiento. Como recordaremos, los renacentistas surgirán un siglo antes y buscarán la reivindicación de las obras clásicas. Por el contrario, los autores del barroco se caracterizarán por tener libertad para distorsionar, exponer su contenido, empleando además el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos desafortunados de sus personajes. En tercer lugar, se incorporarán dos corrientes de suma importancia. Se trata del culteranismo y conceptismo. En términos simples, al culteranismo le interesan más las palabras, quiere que se vean bonitas y tengan estilo estético. Por otro lado, al conceptismo le interesan más lo que las palabras quieren expresar, es decir, se interesa más por las ideas que una simple frase pueda brindarnos. Por último, los temas de la literatura barroca reflejarán la realidad de la época. De esta forma, el hambre, la peste o los eventos pesimistas serán un tema común, aunque por otro lado también han explotado tópicos como el amor, espiritualidad. Al coincidir con el siglo de oro español, la literatura barroca tendrá en su mayoría representantes de este país, tales como Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo. En Inglaterra, por otro lado, estará el máximo representante de esta época. Me refiero a William Shakespeare, quien es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura. Espero que el video haya sido de su agrado y si es así, darle un me gusta. Listo, chiquitos. Los que tienen manito levantadas porque van a opinar del video. ¿Sí? David, cuéntanos. Profe, pues es que casi no entendí por qué el video sé cómo entrecortaba, pero lo que yo entendí fue que lo que sucedía en Europa, eso sea un comercio en política y socioeconomía. También en una gran complejidad en una obra o en el contenido del renacimiento de una distribución y sarcástico y Hermunia. Listo, David, muchísimas gracias. Samu. Bueno, profe, pues lo que yo entendí del video es que cuando se creó pues la literatura pues, barroca fue cuando estaba el comercio en auge y cuando se estaba perdiendo cuando ya los líderes sociales estaban perdiendo sus tierras y todo eso. Y ahí es donde nació pues el barroco, que en total es una literatura que mostraba en esa época todo lo malo, todo lo que se hacía, la pobreza y eso, y también que era una literatura que solo mostraba, por decir, así que no, pues que no veía el mundo como tan armonioso ni tan perfecto y que sino que muestra como confusión, la fugacidad del tiempo, los contrastes y pues bueno, este, pues un y también mostraba un lenguaje complejo y adornado. Y Ok, también que había un pesimismo y conflicto en el interior. ok. Listo, Samu, gracias. Khaled. Profe, qué pena, siempre me demoro para activar el micrófono, pero es que se me abren aquí un montón de cosas. Bueno, profe, lo que a mí más pues me llamó la atención es que la literatura en ese momento era como el espejo de la realidad política que estaba viviendo Europa. Entonces, si había hambre, las obras literarias que se escribían, pues
se concentraban en el hambre, la pobreza, el desorden, y pues también me llama mucho la atención que usaba un lenguaje muy sarcástico. Entonces, pues, y siempre veían ese lado malo de la vida. Ok, Khaled, muchísimas gracias por tu aporte. Dylan, Profe, pues ya me quitaron lo que iba a decir, pero a mí me llamó la atención que pues se escribía como muy sarcásticamente y que también se escribía en negativo todo, o sea que todo era pesimismo y que era como, más que pesimismo, también era realista, porque era lo que estaban pasando por plagas, por hambruna, por pobreza, etcétera, etcétera. listo, Dylan, muchas gracias. Ana, Pues lo primero es que habían como muchos problemas sociales, políticos. no te escucho, Eso dio como para llegar a una clase de literatura más. no te escucho, Ana. Y que eso también dio como para que se generara esa literatura más oscura, pesimista, que también incluía sarcasmo y ironía. Y pues de él decían que era como lo contrario a lo del nacimiento, era como si estaba esto, y eran los contrarios. Ok, listo, Ana, muchas gracias. Miguel, También que habían dos tipos, que era uno que le importaba solo como los significados de las palabras, ¿mm? como lo que querían representar las palabras, y a otro que le importaban en sí las frases. Ok, muy bien, muchas gracias, Miguel. Respondiste la pregunta antes de que la hiciera. Entonces, voy a detenerme ahí un momentico porque creo que es una parte importante que no habían mencionado, chiquitos. Y básicamente es que sí, en este caso tenían dos enfoques, ¿cierto? Y entonces, ese enfoque que básicamente tenía en cuenta todo el tema de los conceptos, todo el tema de tener claro cuáles eran los conceptos que se denominaba conceptualismo y la otra que era el culteranismo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan, que está ya más enfocado en la cultura, en las vivencias, ¿no? Entonces, conceptos y cultura. Perdóneme, conceptualismo y culteranismo, que también nos lo explican en el video. Majo, dale. Bueno, según lo que yo entendí, pues para mí en resumen, pues querían transmitir una visión mucho más realista y profunda de la vida humana y de nuestra mortalidad. Listo, muchas gracias. Gracias, chicos, todos tienen la razón. Muchísimas gracias por prestar atención. Entonces, aquí rápidamente contarles algo. Imagínense que durante el siglo XVII se genera un cambio climático muy fuerte, que es denominado la pequeña era del hielo, ¿sí? Entonces, debido a este cambio climático, imagínense que claramente pues, la economía era sostenida por la agricultura, pues todo ese invernadero hizo que todas las cosechas y demás se perdieran. Y vino un tiempo de hambre terrible, ¿sí? Las personas se tuvieron que ir, fueron echadas, se murieron, o sea, hubo una cosa muy, muy tremenda en cuanto al tema del hambre. Por eso es que todo el mundo estaba negativista, porque obviamente pues la estaban pasando muy difícil. La gente se moría de hambre, sus cosechas no daban, tenían que irse de sus tierras para otro lado en busca de comida, entonces la estaban pasando muy, muy difícil. Entonces, claramente eso era lo que se estaba reflejando. Por eso es que todo como que estaba en oscuridad, todo estaba mal. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo. Juan Ángel, gracias. Profe, un minutico, espera. ¿Qué dijo que lo esperara? Sí, profe, ya es que está haciendo ruido por acá. Literatura barroca. Surge en el siglo XVII y refleja un cambio de mirada. El mundo ya no se ve tan perfecto ni armonioso. Esta literatura muestra la confusión, los contrastes, la fugacidad del tiempo y la tensión entre lo que parece y lo que los escritores barrocos sienten que todo cambia, que la belleza se va y que la vida es una lucha constante. Por eso sus textos están llenos de metáforas, exageraciones, juegos de palabras
paradojas y preguntas sobre el sentido de la existencia. Se habla mucho del engaño de los sentidos, la muerte, el desengaño amoroso y la brevedad de la vida. También se usa el humor, la sátira y la ironía para criticar la sociedad. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Entonces, acá lo que ustedes decían, ¿no? Entonces, se utiliza un poco de humor, se utiliza un poco de sátira para como ponerle color a lo que se está haciendo y se utiliza la ironía pues para criticar todos los sucesos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquiticos? No, señora. Listo. Mis amores, como siempre, invitarlos por favor a que revisen su módulo. Quisiera saber si es claro el tema, si tienen alguna pregunta. Listo. Vamos con los datos curiosos, por favor, ayúdenme leyendo para poder finalizar nuestra sesión. Isabela, número 1, por favor. Cervantes fue un verdadero aventurero. Antes de escribir Don Quijote, Miguel de Cervantes fue soldado, fue herido en batalla, capturado por piratas y vendido como esclavo en Argel. Pasó 5 años prisionero y aún así no dejó de soñar ni escribir. Tremendo, ¿no? Linda la historia de él. Vamos con el siguiente, David. La importancia fue el Internet del Renacimiento. La imprenta. Señora, La imprenta. ay, ¿dónde está? No la veo. Sí, es que dijiste la importancia. Ah, perdón. La imprenta fue el Internet del Renacimiento. Gracias a Gutenberg, los libros comenzaron a multiplicarse y llegar a más personas. Fue como si el conocimiento se volviera viral por primera vez en la historia. Muchas gracias. El creador de la imprenta, chicos, Gutenberg, para que lo tengan presente. Juan Ángel, siguiente, por favor. El Renacimiento amaba lo clásico, pero no era aburrido. En vez de solo copiar a los griegos o romanos, los autores mezclaban ideas antiguas con nuevas formas de ver el mundo. Era como hacer un remix literario con sabiduría antigua y creatividad moderna. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Sofía, el siguiente, por favor. En el barroco, el drama lo era todo. La gente del siglo, ay, profe, no sé, 17. 17 amaba lo exagerado. Poesías con mil metáforas, pinturas con sombras intensas, iglesias decoradas hasta el techo y textos que parecían rompecabezas de palabras. Gracias. Emily, siguiente, por favor. La poesía barroca era como un juego mental. Tenía tantas figuras literarias que leer un poema era como resolver un acertijo poético. Perfecto para quienes amaban los desafíos. Muchísimas gracias. Khaled, siguiente, por favor. Muchos autores barrocos eran religiosos, por eso mezclaban filosofía, teología y arte en sus obras. Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, fue una monja brillante que deslumbró con su inteligencia en todo el continente americano. Muchísimas gracias. Juan Ángel, siguiente, por favor. El Renacimiento fue tan importante que transformó todo el arte europeo. Pintores como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci no solo decoraban iglesias, sino que plasmaban el cuerpo humano como obra de Dios. Muchas gracias. Juana, siguiente, por favor. Juana. El del corazoncito roto ese. Ajá, sí. Ok. El barroco decía, entre comillas, todo se acaba, pero con elegancia. Sus autores veían el paso del tiempo como algo inevitable y lo convertían en poesía intensa, hermosa y melancólica. Muchas gracias, Juana. Isa, último. Barroco y Renacimiento compiten por ser los más artísticos. Uno buscaba la perfección y el otro el impacto. ¿Cuál te gusta más, la armonía renacentista o el drama barroco? Bueno, mis amores, vamos a finalizar la sesión con nuestro video de ortografía. Entonces hoy vamos a ver allá, allá y allá. Así que presten mucha atención. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal.
Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar una vez más una dificultad de ortografía que muchos tienen al escribir. Se trata de las palabras allá, allá, allá. Sí, lo sé, suenan casi igual, pero la escritura y significado de cada una es diferente. Allá, con H y L, es el presente del verbo hallar, o sea, encontrar, como cuando dices el pirata halla el tesoro. Halla, con H y Y, es una conjugación del verbo haber. Por ejemplo, ojalá haya una playa por aquí. Muchos dicen de manera equivocada haya. Esta palabra también se puede referir a cierta especie de árbol. Y allá, sin H y con tilde en la A, es un adverbio que indica un lugar. Así como cuando dices, el parque debe estar por allá. ¿Lo ves? Aprender ortografía es fácil. Solo necesitas leer mucho. Listo, mis preciosos. Entonces, ay, jue madre, quedó este cosito Y ahí. poner en práctica algunas Ay, por reglas favor. sencillas. Hasta aquí mi video. Espero que nos veamos muy pronto. No olviden que si me caen bien. Y si Oigan, se quedó ese de la literatura. Y bueno, allá, H, L,